A lo largo de la historia, lo extraordinario siempre ha estado más cerca de lo que imaginamos. Desde una reliquia tecnológica oculta en un cajón hasta un collar en un mercado de pulgas que cambió una vida, los hallazgos más asombrosos tienen una cosa en común. Suceden cuando menos te lo esperas. Pero no estamos hablando de simples objetos, sino de piezas que reescriben historias, desafían la lógica y transforman vidas. Estas son las historias de personas que, con un golpe de suerte, desenterraron tesoros inimaginables, desde oro perdido en el océano hasta íconos de arte y cultura. ¿Qué otras maravillas podrían estar esperando, ocultas, justo bajo nuestros pies? Prototipo de Apple One. ¿Es posible que un simple pedazo de tecnología olvidado cambie la historia? El prototipo del Apple One, ensamblado a mano por Steve Wozniak, es un ejemplo perfecto. Este ordenador, considerado el inicio de la revolución tecnológica personal, fue construido en el año 1976 por Wozniak y Jobs en el garaje de la familia Jobs. A pesar de su aspecto rudimentario, el Apple One allanó el camino para la creación de Apple, una de las empresas más influyentes del mundo. Sin embargo, lo que hace esta historia aún más fascinante es cómo uno de estos prototipos terminó acumulando polvo en un cajón durante décadas. En el año 2022, este ordenador fue redescubierto y autentificado. La autenticidad se confirmó al compararlo con Polaroids tomadas en los 70. Luego, fue subastado por la sorprendente suma de $677,000, un precio que refleja no solo su escasez, sino también su impacto cultural e histórico. El Apple One representa un hito que marcó el inicio de la era moderna de la tecnología. Este dispositivo, que alguna vez fue vendido por solo $666, ahora es una pieza codiciada por coleccionistas. Además de su valor histórico, el Apple One simboliza la visión audaz de Jobs y Wozniak: hacer la tecnología accesible para todos. Este prototipo fue utilizado para convencer a una tienda local de informática de encargar 50 unidades, el primer gran pedido de la compañía. Esa decisión cambiaría para siempre el mundo de la informática. Se estima que menos de 200 unidades del Apple One fueron producidas originalmente. Actualmente, solo 63 se conocen en existencia, y muchas de ellas están incompletas o en manos de museos. Una unidad completamente funcional fue subastada en 2021 por $1 millón, marcando un récord en su tipo. Este descubrimiento no es solo un triunfo financiero para su dueño, sino también un recordatorio de cómo un objeto aparentemente ordinario puede contener un capítulo esencial de la historia tecnológica. Así, el Apple One sigue siendo un emblema del ingenio humano y la capacidad de transformar una idea en un legado duradero. Collar de Alexander Calder. A veces, los mayores tesoros están donde menos lo esperas. En el año 2005, Norma Eiffel, una amante de las compras en mercados de pulgas, encontró un collar peculiar mientras exploraba un mercado de Brooklyn. El accesorio, con un diseño inusual que parecía haber sido ensamblado a partir de cubiertos antiguos, captó su atención de inmediato. Sin dudarlo, decidió comprarlo por solo $15, pensando que sería un complemento interesante para su colección personal. Sin embargo, Norma no tenía idea de que esta pequeña adquisición estaba a punto de cambiar su vida. 3 años después, durante una visita casual al Museo de Arte de Filadelfia, Norma se topó con una exhibición dedicada al famoso escultor Alexander Calder. Para su sorpresa, el estilo del collar que llevaba puesto parecía encajar perfectamente con las joyas expuestas. Motivada por la curiosidad, llevó su collar a un experto para que lo tasara. El resultado fue increíble. Su compra de $15 resultó ser una auténtica joya de Alexander Calder, valorada en cientos de miles de dólares. Tras ser autentificado, el collar fue llevado a subasta, donde alcanzó la impresionante suma de $267,750. Esta transacción no solo aseguró la jubilación cómoda de Norma, sino que también subrayó el valor de las joyas únicas creadas por Calder. Reconocido por sus esculturas móviles, Calder también diseñaba piezas de joyería exclusivas para amigos y familiares, lo que las hace extremadamente raras y valiosas en el mercado del arte. Alexander Calder, a pesar de ser mundialmente conocido por sus esculturas monumentales, creó más de 1,800 piezas de joyería a lo largo de su carrera.
Muchas de estas obras nunca estuvieron destinadas a la venta y se entregaron como regalos personales, lo que aumenta significativamente su valor en subastas. El hallazgo de Norma es un recordatorio de que la belleza y el arte pueden encontrarse en los lugares más insospechados. Lo que comenzó como una compra ordinaria en un mercado de pulgas, terminó siendo una obra maestra de valor incalculable, demostrando que la suerte, la curiosidad y el buen ojo pueden llevarnos a tesoros inimaginables. Pintura de Martin Johnson Head. Imagina comprar un cuadro para cubrir un simple agujero en la pared y descubrir que vale más de $1 millón. Eso es exactamente lo que le sucedió a un hombre en Indiana, cuya historia es un recordatorio de que los tesoros más valiosos a menudo se esconden a simple vista. En un día cualquiera, mientras recorría una tienda de segunda mano, encontró una pintura de flores que le pareció perfecta para decorar su hogar. Sin pensarlo demasiado, la adquirió por unos pocos dólares y la colgó para disimular una imperfección en su pared. El cuadro permaneció en su lugar durante años, sin mayor atención, hasta una noche en la que el hombre y sus amigos jugaban al juego de mesa Masterpiece, donde los participantes compiten por obras de arte ficticias. Fue entonces cuando notó algo peculiar. Una de las pinturas representadas en el tablero era idéntica al cuadro en su pared. Intrigado, comenzó a investigar y descubrió que su pintura era obra de Martin Johnson Head, un reconocido pintor estadounidense del siglo XIX, especializado en paisajes y naturalezas muertas. Tras autentificar la obra, el hombre decidió llevarla a subasta. Para su asombro, la pintura fue valorada en $1.250.000, una suma que transformó por completo su percepción de ese objeto decorativo que había colgado casualmente. La obra no solo tenía un valor monetario significativo, sino que también era una pieza de gran importancia en la historia del arte. Martin Johnson Head fue considerado un artista relativamente desconocido hasta la década de 1940, cuando sus obras comenzaron a ganar popularidad. Hoy en día, sus pinturas pueden alcanzar cifras astronómicas en subastas. Una de sus obras, titulada Magnolias on Gold Velvet Cloth, fue vendida por más de $5 millones en 2014. El hallazgo de esta pintura resalta cómo el arte puede tener un impacto inesperado en nuestras vidas. Lo que comenzó como una simple solución decorativa terminó siendo una conexión directa con la historia y el legado artístico de un maestro, demostrando que nunca debemos subestimar el valor oculto de lo que poseemos. Tesoro del SS Central America. El año 1857 fue testigo de una de las mayores tragedias marítimas de la época: el hundimiento del SS Central America, un barco de vapor que transportaba más de 30.000 libras de oro desde California hacia Nueva York. Este desastre no solo cobró cientos de vidas, sino que también dejó un tesoro perdido en el fondo del océano durante más de un siglo. Sin embargo, en el año 1988, un hombre llamado Tommy Thompson y su equipo de exploración lograron desenterrar uno de los hallazgos más grandes y polémicos de la historia. Tommy utilizó tecnología de vanguardia para localizar los restos del SS Central America. A través de un método llamado teoría de búsqueda bayesiana, determinó las áreas más probables donde se encontraban los restos del naufragio. Finalmente, con la ayuda de un vehículo submarino operado a distancia, logró recuperar lingotes de oro, monedas y otros artefactos, cuyo valor total se estimó entre $100 y $150 millones. Este hallazgo, aunque monumental, también se convirtió en el inicio de una serie de disputas legales que empañaron su legado. 39 compañías de seguros reclamaron el tesoro, argumentando que habían indemnizado las pérdidas en el siglo XIX. Después de una larga batalla legal, Tommy y su equipo obtuvieron el 92% del oro en 1996. Sin embargo, los problemas no terminaron allí. Años más tarde, Tommy fue acusado de ocultar 500 monedas de oro recuperadas del naufragio, valoradas en millones. En el año 2015, fue arrestado tras vivir como fugitivo y sentenciado a prisión. Un solo lingote de oro recuperado del SS Central America fue vendido por $8 millones en una subasta, convirtiéndolo en uno de los objetos históricos más valiosos jamás vendidos. El descubrimiento del SS Central America no solo sacó a la luz un tesoro perdido, sino que también planteó cuestiones éticas y legales sobre la propiedad de objetos históricos. Tommy Thompson pasó de ser un héroe de la exploración submarina a un personaje envuelto en controversia,
recordándonos que incluso los mayores hallazgos pueden tener un alto costo personal. Pepita de oro, mano de fe. En el año 1980, Kevin Hilliard, un entusiasta del uso de detectores de metales, hizo un descubrimiento que transformó su vida. En los terrenos cercanos a Kingower, Victoria, Australia, su detector comenzó a sonar insistentemente. Lo que inicialmente parecía una búsqueda ordinaria, se convirtió en una hazaña extraordinaria cuando, a tan solo 30 centímetros bajo tierra, Kevin encontró una pepita de oro de dimensiones colosales. Esta increíble pieza, conocida como la mano de fe, pesa alrededor de 27 kilogramos y mide aproximadamente 47 por 20 centímetros. El hallazgo fue celebrado como uno de los mayores descubrimientos de oro en la historia moderna. A pesar de su enorme peso y tamaño, la pepita tenía un diseño natural que asemejaba la forma de una mano humana, lo que inspiró su nombre. La noticia se propagó rápidamente, atrayendo la atención de curiosos, coleccionistas y expertos en minerales. Finalmente, la mano de fe fue adquirida por el famoso casino Golden Nugget en Las Vegas por $1 millón, donde permanece en exhibición hasta el día de hoy. La mano de fe es la mayor pepita de oro encontrada con un detector de metales en todo el mundo, pero no es la más grande jamás descubierta. Ese título lo ostenta la Welcome Stranger, hallada en el año 1869 en Ballarat, Australia, con un peso de más de 70 kilogramos. El descubrimiento de la mano de fe destaca no solo por su valor económico, sino también por su impacto cultural. Se convirtió en un símbolo de esperanza para los buscadores de oro y en un recordatorio de los tesoros ocultos que la naturaleza aún guarda. La suerte de Kevin Hilliard demuestra que, con un poco de perseverancia y tecnología adecuada, los sueños de hallar un tesoro pueden hacerse realidad. Hallazgos de Sutton Hoo. En el año 1939, Edith Pretty, una mujer de espíritu curioso y con interés en el espiritismo, cambió para siempre el panorama arqueológico británico. Mientras observaba los montículos en su propiedad en Suffolk, Inglaterra, decidió contratar a Basil Brown, un arqueólogo autodidacta, para excavar el terreno. Lo que descubrieron fue nada menos que un entierro vikingo monumental, con artefactos que datan del siglo VII. Entre los hallazgos se encontraba un casco icónico, broches de oro, armas ceremoniales y una elaborada hebilla también de oro. Se cree que el entierro pertenecía al rey Raedwald de East Anglia. Aunque los restos del cuerpo se habían descompuesto por la acidez del suelo, los objetos descubiertos ofrecieron una mirada invaluable a la vida de las élites anglosajonas. En lugar de vender los artefactos, Edith donó la colección completa al Museo Británico, mostrando una generosidad que aún se celebra. El casco encontrado en Sutton Hoo es uno de los artefactos más reconocidos de la historia británica y ha aparecido en varias obras de la cultura popular, incluida la película The Dig, que narra esta historia. El descubrimiento de Sutton Hoo es uno de los más significativos de la arqueología inglesa. No solo reveló la opulencia de la antigua realeza anglosajona, sino que también transformó la comprensión de la historia medieval británica, marcando un antes y un después en el estudio de este período. Ópalo cometa Halley. En el año 1986, en la región de Lightning Ridge, Australia, fue descubierto un ópalo negro sin tallar de tamaño impresionante. Con un peso de aproximadamente 900 gramos y un color iridiscente único, la gema fue bautizada como cometa Halley, en honor al famoso cuerpo celeste, que ese mismo año pasó cerca de la Tierra. Este hallazgo no solo destacó por su belleza, sino también por su valor histórico y geológico. Los ópalos, formados a partir de depósitos de sílice en las grietas de las rocas, son especialmente raros en esta variedad negra, lo que los convierte en objetos de deseo para coleccionistas y joyeros de todo el mundo. El cometa Halley fue valorado en $1.700.000, permaneciendo como un ícono de la minería australiana. Lightning Ridge es famosa por ser el único lugar en el mundo donde se encuentran ópalos negros de calidad gema, considerados los más valiosos de su tipo. El cometa Halley no solo es una pieza invaluable de la naturaleza, sino también un símbolo del ingenio y la perseverancia de los mineros australianos. Su nombre evoca una conexión única entre la Tierra y el cosmos, recordándonos que los recursos naturales que admiramos tienen orígenes extraordinarios. Meteorito Brenham. Uno de los hallazgos más impresionantes del siglo XXI
nos remonta a un evento celeste que ocurrió hace menos de 1000 años. Este meteorito, compuesto principalmente por palacita, un tipo raro de material extraterrestre que combina hierro y cristales de olivino, fue descubierto en el condado de Kiowa, Kansas. Aunque pequeños fragmentos del meteorito habían sido recuperados durante décadas, fue en octubre del año 2005 cuando los cazadores de meteoritos Steve Arnold y Philip Manny desenterraron el fragmento más grande jamás hallado. Esta pieza colosal pesaba alrededor de 650 kilogramos y dejó atónitos a los expertos en geología y coleccionistas. El meteorito Brenham tiene un valor tanto científico como estético. Su composición única y su enorme tamaño lo convierten en una obra maestra de la naturaleza. Los cristales translúcidos de olivino, incrustados en el metal, crean un efecto visual que recuerda a las vidrieras de una catedral. Este hallazgo no solo fascinó a los científicos, sino que también despertó el interés de coleccionistas privados. En el año 2016, un fragmento fue subastado por una cifra que oscilaba entre $700,000 y $1.100.000. El meteorito Brenham ha proporcionado más de 6.800 kilogramos de material extraterrestre, lo que lo convierte en uno de los meteoritos más prolíficos jamás encontrados. Sin embargo, cada fragmento tiene un valor único dependiendo de su tamaño y composición. El descubrimiento de este meteorito no solo es un testimonio del ingenio humano para explorar lo desconocido, sino también un recordatorio de nuestro lugar en el cosmos. Cada fragmento cuenta una historia de colisiones cósmicas ocurridas mucho antes de la existencia de la humanidad, ofreciendo pistas sobre la formación de nuestro sistema solar. Casco ceremonial romano. En el año 2010, un descubrimiento extraordinario salió a la luz en Crosby Garrett, un pequeño pueblo en Cumbria, Inglaterra. Un detectorista de metales aficionado, mientras exploraba un campo, desenterró un casco ceremonial romano del siglo III, una pieza de armadura única por su estado de conservación y diseño artístico. Este casco, que probablemente se utilizaba en desfiles y competiciones militares, presentaba detalles intrincados que reflejaban la habilidad artesanal de los romanos. El casco generó gran controversia cuando fue subastado en lugar de ser adquirido por un museo. A pesar de los esfuerzos del Museo Tully House para recaudar fondos, un coleccionista privado ofreció $3.650.000, llevándose la pieza. Este hecho desató un debate público sobre la preservación del patrimonio cultural y el acceso a piezas históricas. Aunque los cascos romanos son raros, este es uno de los pocos ejemplares que incluye una máscara facial completa, lo que lo hace aún más valioso y único en su tipo. El casco de Crosby Garrett no solo es una obra de arte de la antigua Roma, sino también un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente. Aunque ahora se encuentra en manos privadas, sigue siendo un recordatorio del legado cultural y artístico dejado por una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Tesoro anglosajón en Hammerwich. En el año 2009, Terry Herbert, un aficionado al uso de detectores de metales, realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos de la historia inglesa. Mientras exploraba un campo de maíz en Hammerwich, Staffordshire, se encontró con un objeto dorado que brillaba bajo la tierra. Lo que comenzó como un hallazgo aislado, se convirtió rápidamente en una excavación monumental que desenterró más de 4.600 objetos de oro y plata, considerados el mayor tesoro anglosajón jamás descubierto. El tesoro, que incluye joyería, armas ceremoniales y ornamentos religiosos, se cree que fue enterrado entre los siglos VI y VII en el apogeo del reino de Mercia. Los artefactos, que pesaban más de 5 kilogramos en total, fueron valorados en $5.400.000. Aunque el tesoro fue adquirido por museos, la disputa entre Herbert y el propietario del terreno sobre la distribución del dinero ensombreció el descubrimiento. Entre los objetos recuperados se encontraba una cruz cristiana de oro decorada con granates, lo que sugiere la influencia temprana del cristianismo en el reino de Mercia. El tesoro de Hammerwich no solo revela la riqueza y sofisticación de la cultura anglosajona, sino también los dilemas contemporáneos sobre la propiedad y el legado histórico. Este hallazgo sigue siendo una fuente de estudio e inspiración para historiadores y arqueólogos de todo el mundo. Monedas de la Guerra Civil en Kentucky. En el año 2023, un descubrimiento extraordinario salió a la luz en un campo de maíz en Kentucky, cuando un buscador anónimo con detector de metales
encontró lo que parecía ser un conjunto de monedas antiguas. Sin embargo, lo que comenzó como una exploración ordinaria rápidamente se transformó en uno de los hallazgos numismáticos más importantes de la historia reciente. Enterradas bajo apenas unos centímetros de tierra, emergieron más de 800 monedas de oro, de las cuales 700 eran de oro puro, algunas datadas entre los años 1840 y 1860. Este tesoro, que incluía monedas de 10 y 20 dólares de oro, fue valorado en varios millones de dólares debido a su rareza y estado de conservación. Se cree que fueron enterradas durante la Guerra Civil para protegerlas de las fuerzas confederadas. Muchas familias adineradas en ese periodo ocultaban sus bienes más preciados por temor a los saqueos. Aunque los propietarios originales del tesoro nunca regresaron por él, estas monedas lograron sobrevivir al paso del tiempo, preservando un fragmento de la historia estadounidense. Una de las monedas más raras encontradas en el lote, una moneda de 20 dólares Liberty de 1862, se vendió por casi $400,000 en una subasta especializada. El hallazgo no solo emocionó a los coleccionistas, sino que también ofreció un vistazo único al caos financiero y social de la Guerra Civil. Estas monedas, aunque inicialmente diseñadas para ser usadas como dinero, ahora son piezas de historia que conectan a las generaciones modernas con un pasado turbulento y fascinante. Invención del microondas. En 1945, un accidente fortuito en un laboratorio cambiaría para siempre la forma en que cocinamos. Percy Spencer, un ingeniero estadounidense que trabajaba en la compañía Raytheon, estaba experimentando con magnetrones, dispositivos que generan microondas para radares militares. Durante una prueba, Spencer notó que una barra de chocolate en su bolsillo comenzó a derretirse inexplicablemente. Intrigado, decidió investigar más, colocando granos de maíz y huevos frente al magnetrón. Para su sorpresa, los granos reventaron y los huevos explotaron, demostrando que las microondas podían calentar alimentos. Spencer perfeccionó este descubrimiento y más tarde ese mismo año, presentó una patente para el primer horno microondas. Sin embargo, este primer modelo era un gigantesco aparato de casi 2 metros de altura, pesaba más de 300 kilogramos y costaba alrededor de $5,000, una cifra que equivaldría a más de $60,000 en la actualidad. A medida que la tecnología avanzó, los microondas se hicieron más pequeños, accesibles y populares, transformando por completo las cocinas de millones de hogares en todo el mundo. El primer microondas doméstico, llamado Radaranch, fue introducido en 1967, más de 20 años después del descubrimiento de Spencer, y costaba cerca de $500, una fortuna para la época. Aunque Percy Spencer revolucionó la tecnología culinaria, no recibió regalías por su invento, ya que trabajaba bajo un contrato que cedía todos los derechos de sus descubrimientos a Raytheon. A pesar de ello, su legado perdura, recordándonos que incluso los accidentes pueden conducir a avances que cambian el curso de la historia. Ámbar gris en Bournemouth. En la tranquila playa de Hengistbury Head, cerca de Bournemouth, Inglaterra, un hallazgo inesperado sorprendió al joven Charlie Naismith, de apenas 8 años. Mientras caminaba por la orilla, observó una roca extraña de textura cerosa y color amarillento. Sin saberlo, Charlie había encontrado un trozo de ámbar gris, una sustancia extremadamente rara y valiosa conocida como el oro flotante del mar. Esta sustancia, producida en el tracto digestivo de los cachalotes, tiene un uso peculiar. Es un fijador clave en la fabricación de perfumes de alta gama, ya que ayuda a que los aromas perduren. El fragmento encontrado por Charlie pesaba alrededor de 600 gramos y fue valorado en $63,000. Aunque a simple vista el ámbar gris puede parecer una roca común, su textura y olor lo hacen distinguible para los expertos. Los científicos explican que esta sustancia se forma cuando los cachalotes digieren calamares gigantes. Las partes indigeribles, como los picos, se compactan y son expulsadas del cuerpo, flotando en el océano hasta llegar a la costa. En el año 2012, un hombre en Lancashire, Inglaterra, encontró un trozo de ámbar gris de 1 kilogramo, el cual se vendió por $180,000, destacando la alta demanda de esta sustancia en la industria del lujo. El hallazgo de Charlie no solo le otorgó fama local, sino que también generó conciencia sobre los ecosistemas marinos y las maravillas que el océano puede ofrecernos. Este vómito de cachalote, aunque poco glamoroso en su origen,
se ha convertido en uno de los recursos más codiciados del mar. Póster original de Frankenstein. En un cine abandonado de Long Island, un descubrimiento asombroso reveló un pedazo invaluable de la historia del cine clásico. Un hombre que había trabajado allí en su adolescencia encontró, oculto en una antigua cabina de proyección, un póster original de la película Frankenstein de 1931. Este póster, único en su tipo, medía más de 1,80 m y estaba en un estado sorprendentemente bueno para su antigüedad. El cartel no solo es una obra de arte, sino también una pieza de coleccionismo muy codiciada por su rareza. En el año 2015, fue subastado por $358,000, una cifra que refleja su importancia histórica y su estatus como ícono del cine de terror. La película Frankenstein, basada en la novela de Mary Shelley, marcó un antes y un después en el género cinematográfico, consolidándose como un clásico atemporal. El póster de Drácula de 1931, otra joya del cine clásico, es aún más valioso. En el año 2017, se vendió en una subasta por más de $500,000, convirtiéndose en el cartel de cine más caro jamás registrado. El hallazgo del póster de Frankenstein no solo destacó la importancia de preservar los cines antiguos, sino que también recordó al mundo el poder duradero del cine clásico. Esta pieza es mucho más que papel. Es un símbolo del impacto cultural y artístico que el cine ha tenido a lo largo de las décadas.